Buenos días. Esta es la segunda charla para el equipo de la IMO, el equipo venezolano que fue a la IMO este año, en 2024. Bueno, yo hice unos obsequios cuando nos vimos aquí en Inglaterra. La semana pasada hice una pequeña charla un poco relacionada con este libro. Ahora vamos a hacer una charla un poco relacionada con el segundo libro. Y para ahorrar tiempo, les pedí que vieran esta playlist. Espero que la hayan visto. ¿La vieron? Sí, 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 la sí, vi. sí, las vi. Ché- Sí, sí, la vimos. Chévere, chévere. De todas maneras, iba a decir que no es indispensable, pero bueno. Ok, Big History es algo que en varias universidades en distintas partes del mundo están enseñando. Por ejemplo, esta es una universidad en California, hay en la Universidad de Ámsterdam enseña esto, en otra universidad en Estados Unidos, en Ohio, y bueno, en Australia, bueno, en varios sitios aquí, parece que en Valencia, España, también tienen actividad. Pero el curso más popular es el curso del que hablaban en esos videos, que es este curso para secundaria que dura todo un año académico y que es un proyecto financiado por Bill Gates y el profesor que inspiró a Bill Gates y el principal, o sea, este curso está basado en un curso que David Christian daba en Australia, el profesor David Christian daba en Australia, ¿ok? Ahora, a mi modo de ver, el Big History es una nueva manera de enseñar historia, o sea, multidisciplinar, internacional. O sea, hay gente que piensa que es una nueva disciplina académica. Bueno, eso es discutible, pero sin duda es una nueva manera de enseñar historia. Y hablando de este curso, la primera parte, digamos, hasta aquí, hasta las 6, es como divulgación científica, o sea, tiene que ver con astrofísica, también los orígenes de los elementos, no sé, tiene que ver con química, con geología, biología, eh, paleoantropología, en fin. Y, pero en el curso se trata no solo de contar con lo que los científicos, o sea, el consenso actual de los científicos respecto a todos estos orígenes, también se trata de contar cómo averiguaron todo eso. ¿Ok? Esto es un curso muy complicado porque tiene tantas disciplinas y hay tanto que contar. Ahora, la segunda parte es ya historia tradicional, digamos. La historia tradicional comienza con la invención de la escritura y, bueno, esa parte ya es más tradicional, aunque hay una narrativa que la de hitos de complejidad creciente. Esa es la narrativa que David Christian creyó para darle como una columna vertebral, un sentido de unidad a todo el curso. ¿Ok? Ahora, en ambas partes, las historias o relatos y las narrativas son muy importantes. Y aquí en castellano tengo un pequeño problema, porque en inglés tienen dos palabras, history o histories y stories, y ambas tendemos a traducirlas como historias. Ok, bueno, a veces para enfatizar que no estoy hablando de historia, sino de story, voy a usar el relato como traducción de story. No me convence totalmente, pero es la mejor traducción que tengo. Em, eh, entonces, bueno, voy a usar a veces intercambiablemente ambos términos, ¿ok? Em, bien, entonces el plan de la charla es les voy a contar cómo me fascinan las historias y esto es algo a lo que voy a volver más de una vez. Luego, ¿cuánto pueden ayudar las historias a aprender ciencia? Hay parecidos entre la ciencia y la historia. Les voy a dar un ejemplo de una narrativa que la he llamado La pérdida de la certidumbre. Y al final les voy a dar la solución del acertijo. Bueno, y si tienen ganas para más, les puedo contar más sobre qué es lo que actualmente hago con mi afición por la historia. Ok, entonces vamos a hablar de cómo me aficioné a las historias. Eh, Creo que les he contado que nací en Perú, hice mi primaria en Lima y la secundaria en Caracas y al emigrar en una de mis primeras clases me dijeron que Simón Bolívar era el libertador de 5 países en Sudamérica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Y para mí eso fue un shock, porque
en mi primaria en Perú, a mí me dijeron que el libertador del Perú se llama José de San Martín. Y, y entonces, hasta ese punto yo creía todo lo que me contaban en el colegio, digamos, al pie de la letra. Y cuando me encontré con una contradicción así, me quedé muy intrigado Ya, acerca. mami, no me importa, estoy ocupada. Ah, pon mute, Marcela. Eh, eh, Uy, ya va, disculpa. Es que mi mamá estaba hablando unas cositas. tranqui. Ok. em, Bueno, me intrigué acerca de la enseñanza de la historia, pero muchos otros relatos o historias me atraían, ¿ok? Historias del fútbol peruano, historias de ajedrez, historias de mi familia, pero viene más al caso quizás hablar de un libro como este, no sé si lo conocen. Este era un libro muy popular eh, cuando yo era joven, muy popular entre gente aficionada a las matemáticas en países de habla hispana y portuguesa, si no me equivoco. ¿Lo conocen? Ok, Marco, sí. Yo lo Eh, conozco, sí, 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 cuando estaba en bachillerato creo que lo leí. sí, Sí, conozco un poco acerca del libro. sí, sí. Bueno, yo pensaba que el autor, dado ese nombre, era alguien de Oriente Medio. Y aquí en Londres, cuando tuve compañeros, digamos, persas, bueno, de Irán o de Argelia, de Líbano, en algún momento les comenté y no decían, no tenían idea de lo que les hablaba. Y en algún momento me enteré, cuando compré una traducción al inglés, me enteré que el autor es un brasileño, solo que él se inventó ese nombre, como dicen cuando alguien inventa un nombre para publicar algo, me he olvidado. Bueno, en fin. Entonces, Seudónimo. un seudónimo, gracias, sí. Este libro es conocido en países de Iberoamérica, digamos, habla hispana y portuguesa. Eh, en fin, creo que ya les mostré esta foto. En el 79 me gané esta enciclopedia. Esta enciclopedia me enteré hace un año o dos que la escogió y la compró Rafael Sánchez, ¿no? Que nos ha dado clase a todos nosotros. Y esta enciclopedia me entusiasmó no solo por las matemáticas, sino por la historia de las matemáticas. El primer tomo tenía mucha historia y biografías. Ahí, por ejemplo, me enteré sobre Ramanujan y sobre Hardy. Y fíjense cómo décadas después salió esta película acerca de ambos. No sé si han oído hablar de esta película o han oído hablar de ellos, pero bueno, se, Sí, las, sí, rec- sí he se las oído hablar de ella. recomiendo. Se las Sí, sí, yo recomiendo. también. Chévere, sí. Sí, bueno, es relativamente reciente la película. Bueno, en mi época, yo me acuerdo cuando estudiaba en la Simón Bolívar, un acertijo que yo tenía era, a ver, menciona una película en que el protagonista sea un matemático. Y en esa época solamente había una, y era una en la que el hecho de que el protagonista era matemático no tenía nada que ver con la trama, era eh, eh, Perros de Paja o Straw Dogs con Dustin Hoffman, una película violenta y tal. Pero era una sola película que había que podía. En cambio, ahora es todo un género. En las últimas décadas han aparecido varias, o sea, decenas, creo, de películas con matemáticos como protagonistas. Bueno, me parece bien chévere que haya estas cosas ahora. Ahora, en esta enciclopedia también leí por primera vez sobre teoría de grupos y leí que el que inventó este término fue Galois y que él falleció a los 20 años. O sea, y bueno, según la leyenda, la noche antes de morir estuvo escribiendo un montón de cosas porque él pensaba que iba a morir. Bueno, aquí quiero hacer una pausa, les voy a mostrar un video que me gusta mucho. Bueno, a menos que ya todos lo hayan visto